Hola, buen día a todos y a todas. Me llena de mucha alegría traerles nuevamente la charla de la sesión 10 de nuestro curso Alfa, la cual ese día se titula ¿Cómo puedo resistir al mal? Quisiera comenzar esta charla comentándoles que al momento de prepararla me autocuestioné qué era para mí o quién es el mal. Y pues pareciera que responder esto es algo fácil, sin embargo, al inicio para mí no lo fue. Así que ha sido toda una experiencia el poder preparar esta charla. En el día a día quizás nosotros no reflexionamos de forma consciente sobre este tema, el cual pues he llegado a concluir que es de suma importancia para entendernos como cristianas y como cristianos. Para muchos y muchas de nosotros en el mundo occidental resulta más difícil creer en la existencia del diablo que en Dios. Y esto pues es debido en gran parte a la falsa imagen que se le ha dado al diablo. Si la imagen de Dios como un anciano con barbas, sentado en una nube, viéndonos desde ahí arriba, nos pudiese parecer un tanto fantasiosa o absurda, también lo es esa imagen del diablo como alguien con cuernos, con pezuñas hendidas, con cola bifurcada, con un tridente. Todo eso que nos han vendido las películas y otros medios. Pero una vez que hemos llegado a creer en un Dios trascendente, es lógico que en cierto modo podamos aceptar la existencia del diablo. C.S. Lewis, este autor que tanto le gusta a nuestro amado Alvarito, nos dice respecto al diablo que la humanidad puede caer en dos errores respecto al diablo. Por un lado, no creer en él, y por otro, creer en él, pero de una forma excesiva y malsana. En tanto pues el mal existe, llega a tentarnos para sucumbir ante el pecado. Sin embargo, su existencia tal cual como esta figura alegórica que les describí anteriormente, no debería ser nuestra principal preocupación en el día a día. Creo que hay otras formas o algunas otras experiencias que sí nos deberían de hacer preocuparnos y que sobre eso se debería de centrar nuestra lucha con el mal. Con interesarse de forma malsana, creyendo o ejerciendo prácticas esotéricas como la brujería, la magia negra, las cartas y esas cosas, si bien son prácticas que se relacionan al mal, pero en comparación con todo el poder y toda la gracia de Cristo, pues todas estas cuestiones no son nada. Según la visión bíblica del mundo, tras el mal en el mundo está el diablo. De hecho, el término diabolos en griego significa diablo y es la traducción que se utilizó para la palabra hebrea Satán. En la Biblia no se nos dice mucho sobre los orígenes de Satanás, aunque sí se insinúa que puede ser un ángel caído de los cielos, tal como se menciona en Isaías 14, del 12 al 23, por ejemplo. O también aparece en algunas ocasiones en los libros del Antiguo Testamento, como en Job 1.1 o en Crónicas 21.1. En estos textos, en lo que nos plantea la Biblia, pues el diablo no solo es una fuerza, sino que también está personificado a través de una figura alegórica. Y por otra parte, en el Nuevo Testamento se ofrece una imagen más clara de sus acciones. Ahí vemos que el diablo es un ser personal, un ser espiritual, que se encuentra en rebelión activa con Dios y que está al frente de muchos otros demonios como él. Al mismo tiempo, mientras leía el material para preparar la sesión, me sentía entre la espada y la pared con la visión que se plantea sobre el mal. Esa dicotomía entre Dios y la bondad y el diablo y la maldad. Como que si uno y el otro fueran lo que gobierna sobre estas dos cuestiones. Y si bien creo pues esto, considero que el mal va más allá de esa dicotomía. Esta visión fundamentalista busca siempre tener un chivo expiatorio para justificar el mal y es a través de esa figura alegórica de la que les hablaba. Cuando considero que la responsabilidad de ceder ante la tentación del mal está en nosotros y en nosotros.
bajo el al libre albedrío que nos dio Dios, podemos nosotros controlar el ceder al pecado. Por otra parte, quizás nos preguntemos por qué debemos de creer en el diablo y por qué debemos creer en su existencia. En primer lugar, este tema pues es algo bíblico. Eso no quiere decir que la Biblia se centre solo en el diablo. En el Antiguo Testamento, de hecho, Satanás apenas es mencionado. Y por su parte, en el Nuevo Testamento se desarrolla más completamente la doctrina de Satanás. Jesús creía claramente en la existencia de Satanás y pues en algunos pasajes podemos encontrar que incluso fue tentado por él. Expulsaba demonios con frecuencia, liberaba a la gente de fuerzas del mal y del pecado en sus vidas, dio autoridad a los discípulos para que hicieran lo mismo. Por otra parte también, en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar, líbranos del maligno. El resto del Nuevo Testamento también hace muchas referencias a la acción del diablo, por ejemplo en 1 de Pedro 5, del 8 al 11, o en Efesios 6, del 1 al 12. Pero también encontramos en la manifestación del credo al decir Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible, y de esa forma pues queda en evidencia que la fe cristiana concibe lo visible y lo invisible como creaciones mismas de Dios. En segundo lugar, los cristianos y las cristianas a lo largo de los siglos hemos creído casi constantemente en la existencia del diablo. Los teólogos de la iglesia primitiva, los reformadores y los grandes evangelistas como Wesley o Whitefield, así como una mayoría abrumadora de mujeres y hombres de Dios, siempre fueron y han sido conscientes de la presencia real y cercana de las fuerzas espirituales del mal. En el momento en que empezamos a servir al Señor, pues se despierta ese interés por el diablo. Los nuevos creyentes o esas personas que han estado alejadas de Dios pueden sorprenderse al verse tentados con mucha más fuerza después de haber depositado su fe en Cristo. Por otra parte, si observamos el mundo que nos rodea, podemos observar el pecado estructural en el que vivimos. Por tanto, esto se puede justificar a través de la existencia misma del diablo o de ese mal. Respecto al pecado estructural, podemos decir que la suma de esos pecados personales es lo que conocemos como pecado estructural. El pecado estructural nos condiciona, o condiciona, mejor dicho, nuestra existencia sin nuestra intervención directa en eso. Nacemos, vivimos y nos desarrollamos dentro de una sociedad relacional dotada de estructuras pecaminosas en tanto son injustas o son desiguales. Nosotras y nosotros no somos los causantes directos de todo esto, pero heredamos y participamos de forma activa en el pecado colectivo. Por tanto, somos miembros pues, de esta sociedad. Bajo el pecado, la opción, bajo esta visión del pecado, la opción y la voluntad humana están mediatizadas o incluso eliminadas. Es importante entonces que consideremos esa visión del pecado estructural. Por otro lado, en Efesios 6:11, Pablo nos dice, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Pero entonces, ¿cuáles son esos engaños? En primer lugar, encontramos la tentación, además la acusación y las mentiras. Son las formas a través del cual el mal nos puede engañar. Todas las personas experimentamos la tentación, es algo muy, muy normal. Jesús mismo se vio tentado a pecar, pero no cedió, se mantuvo firme. Como un hombre gay en una relación, no les puedo negar que constantemente me veo tentado por otros cuerpos, pero el compromiso y el amor con Abiel me hacen mantenerme firme. Por otra parte, como personas LGBTIQA y más, muchas veces caemos en la mentira de no considerarnos creación de Dios y creernos todos esos discursos de odio que profesan las iglesias fundamentalistas. Caemos en la duda sobre el amor de Dios para con nosotros y nosotras. Toda esta violencia religiosa que en algún momento hemos experimentado las personas LGBTIQA+, pues nos hacen caer en ese pecado, en perder la fe, en alejarnos de la iglesia.
en sentirnos menos, en sentirnos, no sentirnos amados, etc. Y esa es una de las formas a través de las cuales actúa el mal. Por su parte, a través de la acusación, el mal nos hace creer que no somos dignos o dignas de merecer el amor y el perdón de Cristo, pese a que pues todos nuestros pecados ya han sido perdonados. Esto es todo lo contrario a lo que Jesús quiere para nosotros. Así lo encontramos en Romanos 8:1, cuando nos dice que ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu Santo que da vida en Cristo, Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Finalmente, quizás nos estemos preguntando, ante lo que les he comentado, cómo podemos combatir el mal en el mundo. Para ello, creo que es importante que podamos retomar lo que nos plantea Pablo en Romanos 12:21, cuando nos dice que no nos dejemos vencer por el mal, al contrario, venzamos con el bien al mal. Y así es como vamos a combatir al mal, con amor y bondad, todos los días cuando vamos al trabajo, a la universidad, a nuestra casa, con nosotros mismos y nosotras mismas, tenemos la oportunidad de llevar luz a la oscuridad. Por ejemplo, con ese acto de bondad para nosotros y nosotras mismas, cuando nos reconocemos que como personas LGTBIQ más, también somos parte de la creación de Dios y que ser quien somos no está mal. Por otra parte, también me gustaría citar a Martin Luther King, quien una vez dijo que la oscuridad no se expulsa con obscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no se expulsa con odio, solo el amor puede hacerlo. De esa forma, pues no solo con grandes acciones podemos tener impacto en la lucha con el mal, en lo pequeño, en lo mínimo que hagamos en nuestro día a día, de esa forma estamos luchando contra el mal, en la forma en cómo tratamos al prójimo o a nuestros familiares, con esa persona que quizás nos desagrada en el trabajo, con la forma en que lo tratamos, con la empatía en que tratamos a esas personas, con las oraciones que hacemos el día a día por nuestra vida o por los demás. Todo eso puede ayudar a combatir las injusticias y las desigualdades que el pecado estructural perpetúa en este mundo. Al respecto, John Tolkien nos dice que son esos pequeños actos cotidianos de la gente ordinaria los que nos mantienen la oscuridad a raya. Esos pequeños actos de bondad y amor. De esa forma, pues les hago un llamado a que nos mantengamos firmes en el Señor y que enfrentemos el mal con el bien. Pongámonos a pensar cuántas vidas podríamos impactar para bien o para mal con las acciones que tomamos o con las acciones que decidimos no hacer. Cuando nos mantenemos indiferentes ante las injusticias, ante las desigualdades, cuando hacemos que algo no nos importe porque no me está afectando, de esa forma nos estamos volviendo cómplices de esta estructura del pecado, de esa lucha con el mal que no se está venciendo con amor, sino que estamos perpetuándola más con nuestra indiferencia. Eso es todo por ahora. Gracias por verme, por escucharme. Nos encontramos el miércoles en nuestra sesión del grupo pequeño. Saludos.